Me gusta mucho esta frase de Bruce: nuestra intención, atención, puede influir en los resultados de cualquier situación. Así que vamos a cerrar un momento los ojos para poder conectar con esa situación que siento que está en mi corazón, no tanto en mi mente, y me permitió acercarme a la charla. Vamos a tomar algunos de los postulados de Bruce para poder hablar sobre el subconsciente y su papel en la crianza. ¿Quién es Bruce Lipton? ¿Qué le pasó a la genética cuando Bruce la estudió? ¿Quién cría a los hijos verdaderamente? Vamos a ver que más allá de nuestra experiencia, nuestra relación, nuestras palabras, hay algo que va moldeando las creencias de los hijos que tiene que ver con el subconsciente. Vamos a hablar qué nos pasa a la hora de mirar la crianza, de querer ofrecer una crianza consciente que a veces nos deja en un lugar de cierta inseguridad, de culpa, de no quiero repetir, pero pierdo la autoridad, no sé cómo poner límites. Vamos a ver también cómo afecta esa manera de mirar la crianza. Vamos a hablar de una mirada espiritual de la crianza que también va a modificar un poco esta mirada que tenemos de la responsabilidad y el peso que hay sobre el padre y la madre en la crianza. Vamos a mirar un poquito más de arriba. Aportes que les puedo ofrecer, digo casi infalibles, porque a veces da igual, no hay fórmulas, da igual lo que hagas, la vida siempre se las ingenia para darte la oportunidad de seguir aprendiendo a través de los supuestos fallos. Vamos a empezar por presentar a Bruce. Bruce Lipton es un biólogo celular, es autor de 3 libros. Si no han leído La biología de la creencia, se los súper recomiendo. Es un libro chiquitito, simple, gracioso y muy, muy potente. Bruce es profesor, es investigador, es científico. Hay un montón de información y videos de Bruce que pueden encontrar en YouTube y en Google. Y lo más potente que podría decir de Bruce desde la mirada de las creencias y de las limitaciones es que hay algo muy valioso para mí a nivel personal de Bruce, y es que él tuvo que atravesar sus propias creencias personales, su miedo como científico a declarar una gran verdad que tiene que ver con una mirada también más allá del límite de la genética. A Bruce se lo considera uno de los pioneros de la epigenética, pero para que él pueda dar ese paso de más allá de lo que se consideraba que era la célula, él fue más allá, también tuvo que experimentar ir más allá de sus creencias. Porque cuando Bruce descubrió lo que vamos a compartir, le dio mucho, mucho miedo a quedar por fuera de la comunidad científica. Bruce es un apasionado de la célula, es un biólogo celular. Desde los 6 años él estudia la célula. Y él dice: los seres humanos somos como una gran comunidad de células. Somos una comunidad de 50 trillones de células. Somos al final muy parecidas porque nos nutrimos, nos expandimos cuando estamos tranquilos, nos encerramos cuando nos da miedo, nos defendemos como la célula. Con lo cual los descubrimientos que él hace en la célula los lleva al comportamiento del ser humano y establece como cierto puente entre la biología, entre la ciencia y el ser humano y la espiritualidad. Cuando Bruce era profesor en la Universidad de Wisconsin, aproximadamente en los años 70, y estaba enseñando algo que era como inamovible para la comunidad científica, y era que el núcleo de la célula era el cerebro de la célula. O sea, el cerebro era el núcleo de la célula. Y era muy importante el núcleo porque contenía la información genética, el ADN. Pero Bruce hizo un experimento en su inquietud. Le extrajo el cerebro a la célula. Le extrajo el núcleo, el supuesto cerebro. Y la célula siguió con vida. Dijo: a ver, ¿cómo puede ser? Si le extraigo el núcleo que contiene el ADN, que controla la célula, ¿cómo puede ser que siga con vida? Pero Bruce fue más allá de esto y fue a empezar a clonar células madre. Al cabo de 10 o 12 horas se duplicaban las células. Y entonces él dijo: a ver, células genéticamente idénticas, ¿qué pasa si las pongo en 3 cultivos diferentes, en 3 entornos diferentes? Puso un grupo de células en un entorno de grasa, otro en un entorno de músculo y otro en un entorno de hueso. Lo que demostraron los resultados es que células genéticamente idénticas, al cabo de un tiempo, se habían convertido en células de grasa, de hueso y de músculo. Dijo: un momento, si el cerebro de la célula es el ADN, el núcleo,
¿Qué pasa si son células genéticamente idénticas? Abre un nuevo paradigma y es, un momento, quien determina el destino de la célula es el entorno, con lo cual llevamos la importancia del cerebro en el núcleo al cerebro en la membrana de la célula. Me encanta cómo explica la Jura Gaitán, una investigadora doctora colombiana, que dice, al final yo pensaba que el núcleo de la célula era el jefe de la fábrica, que mandaba en la fábrica, y ahora tengo que pensar que en realidad el jefe tiene informantes como garitas de seguridad, dicen, ¿qué pasa allá afuera? Y según lo que le informen de fuera de la fábrica, los suministros, las materias primas, las marcas, las amenazas de competidores, le indica a los trabajadores qué es lo que se debe fabricar. No es tanto lo que pasa dentro de la célula, sino cómo la célula, a través de la información que recibe de la membrana, se adapta y cambia sus funciones, esto es muy importante, según lo que los receptores le informen que pasa en el entorno. La membrana es atravesada por receptores, en realidad son receptores hacia afuera y efectores hacia adentro, son como antenitas y estas antenas se modifican según lo que haya en el entorno. O sea, desarrollo antenas específicas según lo que haya en el entorno. Y al captar esa información cambia la función de la célula. Qué complicado que es a veces transmitir algo para lo que siento que el otro no tiene antena. O sea, por más que yo me gaste en palabras, siento que a la persona como que no tiene las antenas que tengo yo. Y tampoco puede transmitirme algo para lo que yo no estoy receptiva. A la hora de empezar a comparar la célula con el comportamiento de la mente, empezamos a ver que es muy importante el receptor que tengo, la antena que tengo para captar la vastedad de información potencial que hay en el entorno. Esto fue un primer cambio, choque de paradigma que Bruce planteó. No estamos determinados por el ADN, por la información genética, estamos determinados, veremos hacia el final de la charla que es una palabra con la que no resueno mucho porque parece como, uy, determinados. Estamos determinados por el ambiente, por el entorno. Somos como la célula y tiene sentido, según lo que pase en el entorno, voy a generar cambios para poder adaptarme a ese entorno. Y Bruce dice, al final si observamos el feto, es muy parecido a lo que le pasa a la célula. Así como la célula recibe información del entorno, ¿cuál es el entorno? La sangre. Y en la sangre no solamente hay alimento para nutrirnos y oxígeno, también hay información que tiene que ver con qué va a pasar en el ambiente, no solamente a nivel concreto de la biología, de la supervivencia, sino que me va preparando a través de diferentes sustancias que se segregan en la sangre sobre mi seguridad emocional. Cuando un bebé nace, necesita sentirse amado, reconocido, validado, valorado como parte de su supervivencia. El 50% de nuestra personalidad se desarrolla con la química del vientre antes de haber nacido, la cual está conectada a la madre y al padre. No solo a la madre, porque si el padre no actúa bien, afecta las emociones de la madre, que luego afectan las emociones del feto. O sea que la madre y el padre están formando esto. Aquí ven un sonograma en italiano. Nos muestra el feto y lo que nos muestra es una pelea entre la madre y el padre para mostrarnos la reacción del feto. La mayoría de la gente piensa que el feto solo está ahí. Miren esto. Entre los 0 y los 2 años, el cerebro del bebé está en un estado que se llama delta. Imagínense una cinta grabadora muy lenta que graba toda la información que llega a través de los 5 sentidos. Hasta los 7 años pasamos a ondas cerebrales teta, donde se achica un poco más la cinta y va un poco más rápido, pero sigue siendo un estado hipnótico. De hecho, quien tenga niños alrededor es impresionante, o sea, impresiona mucho cómo aprenden. No volvemos a aprender nunca más como cuando lo hacemos al ser pequeños.
El subconsciente graba el mundo, tiene que grabar el mundo para poder reproducirlo. La principal herramienta que tenemos como mamíferos, llegar al mundo, aprender cómo es el mundo y reproducir el mundo, ¿para qué? Para sentirnos reconocidos por la manada. ¿Qué sentido tiene llegar al mundo y tener conciencia y tomar decisiones con creencias e información diferentes a lo que hay en el entorno? Para mí fue muy impresionante ver cómo mis primos que viven en el campo presentaron a una oveja habiendo sido criada por ellos en casa como un perro a la manada de ovejas. Había quedado huérfana la oveja y pasó un tiempo con ellos. No saben qué impresión ver una oveja perro. O sea, no se movía como una oveja, se movía como un perro. Y cuando la acercaron, la manada de ovejas, o sea, misma especie, la rechazó. Y ella rechazaba a la manada de ovejas. Bueno, la oveja nunca se pudo integrar y sigue viviendo con ellos. Entonces, tenía pinta de oveja. Tenía pinta, pero no era oveja. ¿Qué es lo que huele el bebé humano? Laura Goodman dice, la maternidad y el encuentro con la propia sombra es la posibilidad de pegar un salto cuántico de evolución, porque hay una fusión emocional entre el bebé y la mamá que no se ve, donde el bebé puede sentir como propio todo, las emociones, lo no dicho, los secretos, las creencias, lo que le pasa con papá, con el abuelo, con la abuela, y lo experimenta como propio, porque es todo un órgano sensorio. ¿Quién es el principal generador de información y que absorbe información del entorno en ese cultivo, en ese caldo de cultivo en el que nacemos? El subconsciente. El subconsciente es un aspecto de la mente que es el que primero está disponible. Es aquel que nos mantiene a salvo con vida y se ocupa de la supervivencia. El subconsciente contiene programas como, por ejemplo, que el corazón lata, que los pulmones respiran, que la sangre circule, y todos los programas que no tienen que ver con la biología, pero que tienen que ver con la supervivencia emocional. El subconsciente no hace una diferencia entre el programa que necesito para sentirme amado por mamá y validado y el programa que hace que el corazón siga latiendo. Aunque nosotros desde la mente consciente como adultos podamos decir, bueno, pero hay una gran diferencia entre el programa del corazón y el programa que me dice si me enamoro voy a sufrir. Para el subconsciente no. El subconsciente graba información del entorno sin filtro. El bebé humano nace en un estado de pureza, ávido de aprender y de adaptarse y de responder a la imagen que el entorno maternante tiene, bueno, de él o de ella. Una vez más, graba lo que puede también percibir de él y de ella mismo para parecerse todo lo posible a esa imagen que se proyecta. Soy, llego a ser, llego a percibir de mí lo que se piensa de mí, lo que se proyecta de mí. Me amo como te amas, podría decirle a una madre, porque quien escribe en el diccionario qué es el amor, quien nos escribe amores, es mamá. Mamá escribe cómo me ama, pero principalmente cómo se ama. Yo miro a mamá amarse a sí misma. Una vez en una sesión de registros akáshicos le pregunté a la terapeuta, ¿qué puedo hacer para ser una mejor mamá para Francesca? Y me dijo, ay, son tan parecidas, todos los nenes se parecen. Amarte a vos misma. Cuanto más te ames a vos, verdaderamente más va a aprender ella a amarse. También temen lo que nosotros tememos. Si a mí me da miedo expandirme, ganar dinero, empoderarme, ser exitosa, por más que yo escuche a Tony Robbins y le diga, hija, hijo, puedes hacer lo que quieras, el dinero fluye para vos, si percibe creencias vinculadas con el miedo a expandirse, por lo pronto va a sentir una gran incongruencia. Las creencias son las antenas del ser humano. Dime qué creencias tienes, dime qué antenas tiene y te diré qué parte del mundo eres capaz de percibir, de procesar, de reconocer, de experimentar y de validar, porque validamos el mundo a través de la experiencia según la percepción que tenemos del mundo y percibimos el mundo que podemos según las creencias que tenemos. Con lo cual, cuando pensemos en creencias, pensemos en antenas que se pueden mover, ¿sí? Que se pueden mover. Y como antiguamente hacíamos con los televisores, bueno, hay infinitos canales que yo puedo
con los que puedo generar congruencia. Dime qué historia hay en casa y te ofreceré un personaje, también le podemos decir a nuestros hijos, porque imagínense que yo llego a un entorno donde también pasan cosas, donde hay 3 hermanos, 5, 1, ya hay roles, ya hay personalidades definidas. Está papá, no está, está la abuela, está el tío. Me gusta ver a la crianza como diferentes cuentos. Puede ser, no sé, Hansel y Gretel, Caperucita Roja. Según el personaje, la historia, el guión que se cuente, yo voy a encontrar un hueco para poder ser un personaje funcional a esa historia. Imagínense que estoy en Caperucita Roja y me tocó ser Caperucita. Pero llega un momento donde yo me puedo llegar a cansar de ser Caperucita Roja. Y digo, bueno, la verdad que todo bien con ser Caperucita, me salvó porque pude generar un personaje afín a la historia, pero ahora soy grande y la verdad es que me estoy sintiendo un poco interesada por el papel del lobo incluso. Pero ¿qué pasa? Porque ya hay un lobo y para que el lobo sea lobo necesita Caperucita. Entonces cuando yo me muevo de los programas, de las historias, de los guiones que se cuentan en casa, hay mucha incomodidad. Así que yo también aprendo que para que mamá tenga el rol de mamá y papá tenga el rol de papá y el hermano tenga el rol que puede llegar a tener, que puede ser el ganador, el mejor deportista, el que le cuesta en la escuela, el que no para, el que es inquieto, el que es tranquilo, el que come, el que no come, y todo el discurso que se empieza a tejer en nuestra historia. Bueno, yo tengo que poder encontrar un lugar para poder ser. Generalmente, a veces elegimos lugar porque se opone al lugar de un hermano. También las creencias que hay sobre quién es mamá, quién es papá, quién es el hermano o la hermana, yo busco mi propio lugar para poder tener visibilidad. ¿Qué pasa cuando salgo del entorno de la infancia, donde ya mi mente subconsciente me llenó de información, me protegió porque me hizo parecerme a la manada, pero ahora empiezo a tener deseos, ahora exploro? Mi hija Francesca ahora va a cumpleaños, donde hay otro entorno, donde no hay entorno, el entorno que hay en el plato de Petri de casa. Francesca ahora conoce que hay Coca-Cola, conoce que hay caramelos, conoce que hay pantalla. Y cuando ella vuelve de esa vuelta de exploración, vuelve ávida de otras experiencias. ¿Y con qué se encuentra? Pero que nosotros somos así porque no compramos Coca-Cola, porque comemos de esta manera. Si hay un discurso que está muy vinculado a la aceptación, con algún otro peso emocional, cuando ella quiera salir a expandirse y probar estas otras posibilidades, y se va a encontrar con que quizá abrirse a sus experiencias, a sus deseos, la aleja de esa manada. Y ahí es donde todos empezamos en la vida adulta, esta fricción entre lo que quiero, entre lo que la vida me propone y lo que hay grabado en el subconsciente, que evidentemente el subconsciente no quiere que cambiemos porque no le interesa que nos expandamos, no le interesa la trascendencia ni la evolución, no está diseñado para eso el cerebro. Cuando el subconsciente cumplió su función, empieza un desafío muy potente, que es que a veces tenemos que ir en contra de la información que grabó el subconsciente. ¿Por qué el subconsciente no quiere cambiar la información y las creencias que tiene? Porque es como si le pidiéramos cambiarle el programa que hace que el corazón lata. Te dice, mira, no tenés derecho a tocarme el programa del corazón, no tenés derecho a tocarme el programa que dice que mejor si te va bien en la escuela, mejor si sos un ganador, o mejor si sos un perdedor, o si no podés, o si algo te cuesta. Porque este es el programa, la información, las creencias que hacen que mamá te nombre como te nombra. Y mamá dice, ay hijo, sos un desastre en matemáticas y un genio en los deportes, como yo. Y como yo quiero parecerme a lo que mamá nombra de mí, ese programa que hace que mamá me valide, me mire, es tan importante como el programa que hace que el corazón lata. Y el corazón guarda con mucho cuidado este programa. Cuanto más emocionales son las experiencias que se grabaron, más defiende esos programas. Necesita que yo siga dándole play, reproduciendo esos programas emocionales para mantenerme con vida. Y es importante aprender las diferencias entre la mente subconsciente y consciente, porque imaginemos que ahora llegan nuestros hijos a la vida adulta como nosotras y queremos cambiar esa información. ¿Por qué es tan desafiante?
porque quien quiere cambiar la información es la mente consciente, porque es la mente que puede mirar la vida, que puede filosofar, que puede ir a un terapeuta, que puede leer un libro, que puede sentir las oportunidades, que dice, bueno, yo busco la trascendencia, busco la evolución. La mente consciente me dice, mira, todo bien con tus cambios, pero la que mantiene la vida soy yo. Y este programa lo necesito para mantener la supervivencia. La mente subconsciente no diferencia pasado de presente o de futuro. Siempre está en presente. Con lo cual no entiende cuando yo pienso, pero ¿por qué me pongo así por una situación que se grabó cuando tenía 2 años, 5 años? Y a veces vuelvo a un estado niño cuando vivo una situación parecida. El subconsciente siempre está en presente. No entiende que somos adultos, que tenemos recursos, que no nos vamos a morir si de pronto cambiamos un programa. Piensa que somos un niño indefenso y de alguna manera cuando reaccionamos a creencias que se quedaron ancladas en el pasado, nos volvemos un poco niñas, un poco niños y decimos y tomamos decisiones que no son las más convenientes. No sé si les pasa que a veces uno dice, uy, pero ¿por qué dije esto? O ¿por qué hice esto de esta manera? El subconsciente recuerda todo. La mente consciente recuerda muy poquito lo que pasó en los últimos segundos. La mente subconsciente puede recordar lo que le pasó a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a los ancestros. Entonces, según las creencias que tengan, podemos ir al inicio de o sea, recuerda toda tu historia biológica, desde que eras también un mono, un reptil. Así que trae toda la información como biología, como sistema, como familia, como país, como cultura. Y es 1.000.000 de veces más potente que la mente consciente. O sea, imagínense que ustedes quieren hacer un cambio. Si el subconsciente no está de acuerdo con ese cambio, es 1.000.000 de veces más potente, con lo cual es como si tuviera un trabajador que está a mi favor, un coach a mi favor y 1.000.000 que pueden estar a favor de algo completamente contrario. Si Blancanieves fuera madre, miraría sus luces y sombras en sus hijos, porque yo creo que tener hijos es el tablero de juego de los más desafiantes. En los hijos nos podemos mirar y es un espejo de tanto amor, porque hay tanto amor que nos relaciona con el espejo, que realmente no podemos evitar mirarnos. Y en ese espejo se ve todo, con lo cual también me gusta pensar que la crianza es desafiante porque mi hija, mi hijo, me va a dar la posibilidad como diseño, ¿no?, de vida. Bueno, los hijos estarán acompañando a los adultos para que puedan mirarse. O sea, ¿dónde más nos miramos que a través de la crianza? No sé, la pareja se le acerca, pero yo creo que en los hijos es donde más podés verte. Me gusta traer a veces la frase de mi amiga Roma cuando fue mamá, antes que yo me decía, desesperada, criar de forma consciente, esto es como subir el Everest sin oxígeno, decía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo estamos siendo esa generación de padres y de madres que estamos criándonos, atendiendo a nuestro niño interior, nuestra niña interior, observando qué nos pasó cuando éramos pequeñas, cuando éramos pequeños? Es como que es un lugar, pero ¿cómo soy adulto, cómo soy madre cuando estoy en estado niña, observando, sintiendo mis heridas, mi trabajo personal? Cuando los hijos traen esa información subconsciente de tu herida, pero en un estado de inocencia y de amor tan genuino, el subconsciente, ¿por qué lo toma como blanco? Porque generalmente la reactividad suele ir sobre ellos. Es mucho más fácil reaccionar sobre una hija que sobre la pareja, o sobre la madre, o sobre la suegra. Porque el niño no se va a contraponer a esa reacción que tenga. No me va a decir, che, mamá, mira, tranquila, tomate un Valium, ¿ok? No, o sea, se va a callar y como tiene un subconsciente sin un filtro que discrimine la información, se lo va a creer. Porque en esa etapa también es literal. No puede decir, mamá, hoy tuvo un mal día, no la voy a tener en cuenta. Entonces, es doble desafío, porque es muy fácil ser reactivas con nuestros hijos y por otro lado, permanentemente están desafiando nuestras heridas. Con lo cual, por eso también generalmente llega la culpa, porque es, ay, bueno, me saqué, ¿qué le dije?, ¿no? Lo interesante es que la culpa
pone peor la situación, porque cuando yo me siento culpable, voy al estado niña. Dejo de ser adulto. Cuando empiezo a sentir culpa, me voy a un estado donde pierdo la posibilidad de hacerme responsable sobre la situación con mi hija, con mi hijo. Y el niño percibe que hay otro niño y se siente realmente desprotegido. Es mejor un adulto que mantenga su energía de responsabilidad frente al fallo o el error que haya cometido que un adulto culpable. No resuelve nada la culpa. De hecho, lo que hace es cortar la posibilidad de la observación. Siempre que hay culpa y juicio sobre algo que hago, no tengo posibilidades de seguir observando y entrar en estados superiores de conciencia de observación sobre eso que hice. Nuestra autoridad no tiene que ver con ponernos en un lugar de mayor sapiencia frente a ellos. Tiene que ver con un rol de protección diferente, pero yo perfectamente a mi hija le digo, mira, Fran, la verdad es que, no sé, hija, voy resolviendo con vos cómo es este vínculo, cómo es esta relación. Claramente yo soy el adulto y soy el adulto responsable, pero mira, no sé, sos mi primer hija, ¿no? Vengo con información y permanentemente son desafíos continuos. Así que es importante también asumir que aprendemos a amarnos mientras aprendemos a amarlos. O sea, mi hija me enseña a amarme, porque el desafío que tengo que hacer internamente para poder amarla, gracias a ella, después lo puedo llevar hacia mi niña interna y hacia mí misma. Hablábamos de que solemos pivotear en 3 estados. Esto viene del análisis transaccional. Dice que todo comportamiento se podría dividir en 3 estados. El estado padre, el estado niño y el estado adulto. Y a veces en la crianza como que nos vamos a estos 2 estados, el estado padre y el estado niño. El estado padre es aquel en el que caemos cuando nos ponemos muy autoritarios, cuando hacemos bajadas de línea que a veces no tienen gollete, pero bueno, le ponemos un poco de fuerza y queremos controlar la situación a través del miedo. El estado niño también genera miedo. ¿Por qué? Porque el estado niño es aquel al que me voy cuando me victimizo, cuando no sé, cuando quiero que otro resuelva la situación. Y a veces frente a mi hija me voy a un estado niño. Tipo, como esperando que alguien más resuelva, decida, porque no puedo con la situación. Cuando yo me voy a estado niña y salgo del estado adulto, mi hija se queda sin madre. Con lo cual, ese estado victimizante que también a veces decimos, bueno, me voy a poner a la par de ella y que ella decida, vamos a ver qué quiere ella. Abandono a mi hija en mi rol de madre. Ambos estados, estado padre y estado niño, generan miedo. El único estado donde pueden sentir seguridad es en el estado adulto. Y es bien interesante que puedan algún día en casa elegir 3 sillas, una que va a ser el estado niño, otra que va a ser el estado padre, otra el estado adulto, y registren este estado en el que están cuando están en la victimización, en el no saber, en el que no sé, en el que decida ella, y son las 10 de la noche y quiere ver una peli. Bueno, pero y sí, porque se va a enojar, porque si le digo, porque está brava. Bueno, estado niña o estado padre, ¿sí? Autoritaria, bajada de línea, no abierta al diálogo, el límite por el límite en sí. También registren, elijan una silla que va a ser el estado padre y elijan otra para el estado adulto. Van a ver cómo es un estado que puede ser, que puede tener autoridad, una autoridad amorosa y al mismo tiempo sensibilidad y flexibilidad. Por otro lado, también cuando tenemos situaciones de crisis, de angustia, de tristeza y nos toca teniendo que criar, también podemos expresar cómo nos sentimos y pedir lo realizables. A veces es, ¿sabes qué, Fran? Hoy tengo un día tremendo, estoy muy cansada, estoy agotada. ¿Te importa si hoy no leemos Harry Potter? ¿Lo leemos mañana? Ok, ma. O sea, es algo que a mí me viene bien porque realmente estoy agotada y lo puede hacer. Y siempre la opción es expresarle a mi hija con palabras sencillas cómo me siento. Cuando yo libero a mi hija de emociones que no son de ella, le permito ir a jugar o a vivir lo que sea propio a su edad, porque no tiene que resolver algo que identifica como propio. Entonces, cuando digo, esta emoción del ambiente es mía, la libero a ella de esa emoción y de resolver con una creencia esa emoción.
Si tuviera que compartir de mis años investigando en infancia, ¿cuál es el escenario de crianza que más limitación y sufrimiento genera? Muy típico en niñas que crecemos mirando demasiado a mamá. Y mamá empieza a ser la reina de la casa. Y cuando yo detecto lo que mamá necesita, si mamá está enojada, debo hacer esto. Si mamá es hiperactiva, yo debo comportarme de esta manera. Porque mamá es como mi mayor plato de Petri. Mamá es quien me va a asegurar la supervivencia mucho más que el vínculo con papá. Claramente es un rol muy importante el del padre, porque según lo que pase con el padre, mamá va a estar más o menos disponible. Y también con la manada hacia mamá. Pero digamos que si tiene que elegir dónde mirar para sentirse amado, va a mirar a mamá. Si yo miro a mamá y miro quién es mamá y quién soy yo frente a mamá, me voy a parecer a esa imagen. Cuando crecemos mirando demasiado a mamá, porque mamá no puede, porque mamá necesita, porque mamá está triste, porque mamá tiene depresión, porque mamá está peleada con papá entonces, porque mamá y su hermana, porque mamá no puede, se empiezan a generar relaciones donde ya el rol de quién es hijo y quién es madre queda un poco desordenado, con lo cual yo me vuelvo una experta, un experto en identificar qué necesita el otro, la pareja, el jefe, el vecino, la cuñada, pero me vuelvo un ignorante de mi propia necesidad. Vamos a hablar sobre una mirada espiritual de la crianza, ¿sí? Vamos a mirar como un poco más por encima. Yo creo que los límites y las creencias limitantes que tenemos y que tienen nuestros hijos no son un problema. El problema es cómo nos plantamos frente a esa limitación. El problema es qué hacemos con esa limitación. Me gusta pensar que finalmente cuando aparece un desafío, cuando aparece una limitación, es aquello que me impulsa a atravesar ese límite. Al final la limitación te hace sentir chica, angustia, molesta. Nos vamos desde la mirada del chamanismo, a un estado del hombre de barro. O sea, no me puedo sostener en mí misma por el agua de esa emoción. Pero si yo puedo atravesar la emoción y el límite y usarlo a mi favor, lo que encuentro siempre ante un límite es la posibilidad de expandirme, de conocerme, de amarme y de empoderarme. Con lo cual, si les asusta los límites, las creencias limitantes que tienen sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, tengan en cuenta que tener creencias es parte del diseño evolutivo. Necesitamos tener creencias, necesitamos historias de dolor para poder atravesarlas, porque parece que por ahora es así como está diseñada la evolución. O sea, el problema no es la creencia limitante, sino qué recursos y qué herramientas tengo yo para poder atravesarlas. Y esa sí es nuestra responsabilidad, poder despertar en ellos herramientas, talentos y dones que están debajo de esas situaciones que a veces son las más desafiantes. También me gusta pensar que los límites, que las creencias limitantes no se determinan en la infancia, que yo elijo el entorno de crianza afín a los aprendizajes que vengo a hacer. Si yo vengo a aprender a amar, he de elegir una familia que active mis creencias limitantes sobre el amor, para lo cual voy a elegir una madre, un padre, una abuela, ancestros con historias y aprendizajes de amor similares a mí. No solamente no estoy determinado por lo que hay en la infancia, sino que alguien podría decirme, mira, haber elegido nacer en otra familia, porque por resonancia nos elegimos. Es verdad que se hacen visibles los límites en la infancia, pero me gusta pensar que se activan en la infancia. Mamá, papá, con sus historias, con sus heridas, con sus posibilidades, activan en mí las heridas que necesito para cuando sea adulto, adulta, poder hacerme cargo de mi propia herida. Y como dijimos recién, el dolor, la herida, es afín a la evolución. Me acerco por resonancia a la familia que me va a permitir activar las creencias limitantes
que voy a necesitar para poder expandirme con esas creencias. Y si estamos de acuerdo con esto, nos deja en un sentido de responsabilidad muy potente, porque ya no hay dónde echar culpas. Antes podíamos pensar que tenía que ver con lo que me dijeron, con la educación, con lo que pasaba en la escuela, con lo que pasaba en casa. Pero si estoy de acuerdo con esto es, un momento, aquí me encuentro sola frente a mi evolución. Por lo tanto, de última, gracias a los villanos de mi infancia, porque fueron aquellos que me permitieron ahora a mí, a través de lo que me duele, a través de lo que me molesta, a través de los trajes del ego que me quedan chicos, por ese dolor de lo falso, poder expandirme y poder encontrar mis propios recursos de qué es el amor. Y por otro lado, yo lo observo con mi hija, da igual cuánto la ame, da igual cuánto haga por ella para mantenerme cerca, para acompañarla, para ponerle palabras, nunca es suficiente. Yo observo que Francesca a veces tiene como capricho de traumarse. Sí, está como encaprichada en traumarse. Con lo cual yo pensaba, no, siempre voy a mantenerme cerca de Francesca para que nunca... Da igual. Y lo vive con un nivel de herida como si su mamá no estuviera ahí, pero no, da igual, no es suficiente. Esto por un lado. Y por otro, yo creo que a medida que niños llegan al mundo, llegan con más capacidad de amar. Con lo cual, la capacidad de amar de un niño nunca va a ser nivelada por la capacidad de amor de un adulto, porque la conciencia se expande, el amor se expande a través de ellos. Da igual lo preparadas que estemos, preparados para ser madres y padres, siempre van a venir a levantar el nivel del amor. ¿Qué es lo que verdaderamente podemos hacer? Acompañar a ese niño, a esa niña que viene con ese aprendizaje, que puede ser similar al mío, al de mi pareja, al de mi madre. Quizás yo no tengo muy claro cómo acompañar ese aprendizaje. Quizás me espeja que también tengo un aprendizaje similar. Pero puedo pensar, y me gusta pensar, que los niños, las niñas, ya traen, así como su aprendizaje, ya vienen con sus herramientas en potencial. ¿Cuál es mi rol, mi responsabilidad como adulto? Despertar el reconocimiento de ese potencial, de esa herramienta, de ese don. Todas las experiencias, por más desafiantes que sean, contienen un tesoro enterrado. Así que hablaremos ahora de una herramienta que me parece fabulosa con los niños, con las niñas, que yo uso en casa, que es Virtudes, donde lo que aprendemos de una forma muy sencilla es cómo poder rescatar la virtud, el don de esa situación que es tremenda, que nos cansa, que nos agota, que nos deja a veces sin herramientas. Y la palabra y la experiencia, la palabra que tenga la persona maternante, el papá, la abuela, es lo que va a ordenar en la conciencia ese tesoro enterrado. Cuando yo puedo reconocer en mi hija su generosidad, su paciencia, su coraje, ella lo puede ordenar en la conciencia. Los niños no tienen la capacidad de poder poner palabra a su don, a su herramienta. Es función del adulto con su mirada ordenar lo que está pasando, ordenar las emociones, ordenar la virtud, reconocerla. Y entonces en mi conciencia existe. Es decir, el niño puede decir, existe lo que es nombrado. Por eso es tan importante, y es lo que explora Laura Goodman, el poder del discurso materno. Se organiza en mi conciencia lo que mamá nombra. Si mamá nombra papá nos abandonó, mi realidad es papá nos abandonó. Y como esa realidad queda plasmada, no voy a generar un espacio de duda sobre qué es lo que pasó, excepto que de grande me ponga a investigar. Entonces mamá no puede, pobre mamá, mamá trabaja todo el día, mamá me compra, pero no queda nombrado, yo extraño a mamá cuando trabajo, yo preferiría que mamá no trabaje, no está nombrado la necesidad que tiene el niño de cobijo, de verdad, de palabras. Solamente el adulto puede nombrar lo que el niño está sintiendo y lo que necesita.
Con lo cual, toda la palabra que puedan poner, siempre congruente con la experiencia, va a ser el mayor potencial de despertar a sus propios talentos y dones. Vamos a hacer un ejercicio que lo peor de ese niño, de esa niña, de ese nieto, esconde también lo mejor. Piensen en ustedes o piensen en sus hijos o nietos. ¿Qué es la peor situación que sienten, la más desafiante con ellos? Bien, o sea, desafían los límites. ¿Y cómo te sentís vos cuando desafían los límites? Te irrita. Ok. ¿Y qué llega a pensar uno irritado, aquí a calzón quitado, cuando ellos no respetan los límites? ¿Qué llegamos a pensar sobre ellos? Que hacen lo que quieren. ¿Qué hacen lo que quieren? Bien, ¿qué más? ¿Qué opinamos sobre ellos? Saquemos lo que sentimos, sin cuidado. Irrespetuosos, maleducados, ¿qué más? ¿Poco amorosos? Caprichosos. ¿Sí? Bien. Vamos a concentrarnos en la virtud que tiene un niño o una niña que desafía los límites. Búsqueda. ¿Qué más? Curiosidad. Falta de miedo. Falta de miedo. Valentía. Valentía. Vale. Sí. Ok. Coraje. 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 Necesidad de exploración. Compromiso con su deseo. ¡Wow! ¿No? ¿Qué pasa si empezamos a nombrar, ¿ok? A poner en palabras, en esas cosas que son permanentemente desafiantes a diario, las virtudes que hay? Porque es no solamente caprichoso y respetuoso, no, la verdad es que sos un valiente. Mi hija hace unas semanas me mintió porque se podía comer 2 caramelos y se comió como 5. Para que ella decida comerse 5 a sabiendas de que me voy a enterar y que va a afectar nuestra relación, ¡qué coraje! Y se lo puse en palabras. Entonces fue, Fran, reconozco tu valentía, reconozco tu coraje y nos falta, ¿sí? Y nos falta llegar a un acuerdo. Nos faltó haber podido cumplir con un acuerdo que tenemos, nos faltó comunicación y entonces con ella estamos practicando cómo pongo en palabras, cómo ordeno la virtud que hay detrás de eso peor, que puede parecer lo peor que me saca, y entonces hay mucho más disponibilidad para abrirse a eso que yo le quiero enseñar. Así que tomen esta herramienta y vean que a veces nos sentimos culpables porque están detrás de comportamientos que nos parecen como bastante poco aceptables. Pero incluso en esa situación ellos siguen pudiendo aprender si nosotros podemos sacarle el brillo a esa virtud. Bueno, ¿y qué hay ahí si pensamos en virtudes? Capacidad de expresarse. Capacidad de expresarse, libertad, espontaneidad, confianza, ¿no es un montón? Fíjense cómo detrás de eso que nos parece tremendo y desafiante y difícil, podemos ver que lo estamos haciendo más o menos bien, porque estamos criando hijos que son espontáneos, creativos, valientes, tienen coraje. Así que también está bueno que veamos eso. El subconsciente siempre va a señalar lo que está mal. El subconsciente no busca la supervivencia resguardando lo que está bien. Cuida, ¿sí? O sea, busca el peligro. No busca la seguridad. Una vez le pregunté a Laura Gutman, estaba desesperada, creo que Francesca tenía 6 meses, pensaba que me estaba volviendo loca porque fue un puerperio de estos tipo. Y Laura me dijo, mira, el mayor recurso que le podés ofrecer a Francesca, o sea, deja de querer hacer las cosas súper bien y de ser la mejor madre porque no tenés ni idea, ¿sí? Quién es este ser que tenés enfrente. Lo mejor que podés hacer, el mayor recurso que le podemos ofrecer a nuestros hijos es el de nuestra propia conciencia. Entonces, sale, no sale, pero hay un corazón, una conciencia que se mira a sí misma y quiere amarse y quiere aprender. Es eso. Es esto lo que vale. Siempre que mantengan esta mirada y esta conciencia amorosa que quiere y que busca, yo siento que los chicos eso es lo que miran, ¿no? Más allá de las bajadas de línea,
más allá de lo que tengamos aprendido, integrado, que podamos comunicarles, ese lugar donde ellos pueden percibir a nivel subconsciente esa humildad, esa flexibilidad, ese no saber. Esto es para mí lo más importante que les podemos enseñar. Así que no teman en volver a este lugar donde, no sé, estoy perdida, porque elegimos también hijos y nietos que son aquellos que vienen a desafiar aquello que yo necesito en este momento de mi vida. Está armado con un nivel de perfección que yo veo todo el amor de la vida porque no puede ser más perfecto. Están diseñadas con un nivel de inteligencia tan hermoso que no, pero acá es que casi como que se ven los hilos, ¿no?, de ese arquitecto de la espiritualidad. Vamos a hacer un resumen. Lo que nos trajo Bruce con la epigenética es así como estamos determinados no por los genes, sino por el entorno. Esas creencias que tengo, esa percepción que tengo a la hora de mirar la situación es mucho más importante que cómo es la situación hoy. Más allá, evidentemente, a nivel de desafíos de salud. ¿Y cuál es el ambiente? Mis creencias, mis pensamientos. ¿De dónde vienen? De la información que se activó en la infancia. ¿Las podemos cambiar? Sí, hay un montón de herramientas de reprogramación de creencias. Yo enseño la que más me gusta, de la que estoy enamorada, que es Psyche, pero hay un montón de herramientas que pueden utilizar y que pueden investigar. La respiración es una gran herramienta que lleva a la observación, y la observación puede ser un camino arduo, pero es el camino que todos tenemos de base y de diseño para poder mirarnos, observarnos y reprogramar creencias. No podemos hacer nada para evitar que les duela, pero sí podemos evitar que sufran de más. Esas experiencias de dolor son la masa que ellos van a utilizar para, con la luz de su conciencia, poder convertirlo en don y en camino. ¿Cuál es mi responsabilidad? Poder acompañar, poder identificar esos dones, ponerlos en palabra, y son las creencias expansivas que van a tener, aquellas que yo nombro, con lo cual diríamos que no puedo evitar las creencias limitantes que traen. Son las que necesitaban traer, pero sí puedo crear creencias expansivas. Todo lo que puedan nombrar, no lo den por hecho, porque en realidad ya entrados en este sistema empiezan a incorporar un montón de creencias limitantes. No sé, no sirvo, no valgo, no puedo, como cuando me dicen, me abrigo cuando me dicen. Bueno, en la escuela ni hablar. Realmente es un poder enorme el que tenemos como educadores, como madres y como padres. Pero tiene mucho más que ver con creencias expansivas y con intentar resolver sus heridas, con intentar colocarme yo en un lugar culposo, no culposo. Ahí es mucho menos lo que podemos hacer porque también toca con nuestras propias heridas.